muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tavora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tavora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tavora. ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tavora desde las instalaciones de Radio Costa Rica 930 AM. Y bueno, ha sido una semana, hoy es martes, pero una semana llena de temas muy interesantes. Y hoy tengo como invitado al licenciado Roberto Carlos Castillo Araya, abogado y notario especializado en banca y auditoría financiera forense. ¿Vio? No se me olvidó y lo apunté. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes a todos, buenas tardes, José, gracias por la invitación y nuevamente aquí pues contento de poder compartir también un ratito más. Bueno, perfecto. Sí, también vamos a tener invitado al presidente de la Asociación de Personas de la Cárcel y Familiares, ¿verdad? Es don Rafael Ángel García Cordero. Este señor estuvo ayer en nuestro programa y nosotros nos estamos encargando de la asesoría en el área de comunicación para esta asociación, ¿verdad? Habíamos quedado la semana pasada de invitar al licenciado don Roberto para hablar sobre delitos económicos de cuello blanco. Los famosos delitos de cuello blanco. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Sí, ¿cómo se come eso? ¿Cómo están todos? Bueno, muy interesante porque de las cosas que hablamos la semana pasada, vimos la posibilidad de hablar un poquito sobre el tema de los delitos de cuello blanco. Y bueno, primero hablemos del término. Sí, el ¿verdad? término. ¿De dónde? Y usted que está ahí de oyente o está viéndonos, y si puede escriba ahí en el Facebook o en el WhatsApp de don José, ¿qué entiende usted por un delito de cuello blanco? Los delitos de cuello blanco nacen en la escuela, el concepto como tal, nace en la escuela de Chicago, alrededor de los 1918, 1930, junto con la crisis, y el concepto lo define al final un autor llamado Sutherland, y él en su definición tiene todo un contexto sociológico, ¿verdad? Todo un contexto social de por qué llamamos delitos de cuello blanco. De hecho también tiene el concepto de cuello azul, ¿verdad? Porque ellos hacen la diferencia, y cuando digo ellos, quiero decir la escuela de Chicago en ese tiempo, en que las industrias crecen, hacen suburbios, y hay personas, obreros, que trabajaban de color azul, y los otros, que eran los de cuellito blanco, eran los jefes, los gerentes, los que tenían algún tipo de poder en la administración de este tipo de industrias. Y ahí nace este estudio, y al final el delito de cuello blanco se define o se conceptualizó como aquel
de un estrato social. Tiene que ver mucho con los estratos sociales, y el estudio avanza aún más a la época de hoy, en la época moderna, donde ya se define como aquellos actos ilícitos que se llevan a cabo en provecho de un beneficio económico de un profesional, con un criterio técnico, con un estrato social acomodado, ¿verdad? Una clase social alta o media alta, que de alguna u otra forma utiliza su conocimiento para llevar a cabo un acto delictivo. Vea qué interesante. O sea, es alguien brillante. Es alguien con un conocimiento, sí, puede claro. ser, ha habido gente muy brillante, claro, que ha pasado en procesos de este tipo. O sea, brillan para robar. Pues más o menos. Sí, ¿verdad? claro. Y ahí viene todo un trasfondo. Como los hackers que se llaman. Bueno, es muy interesante lo que está diciendo, porque los delitos informáticos son parte de los delitos económicos y pueden ser parte de los delitos de cuello blanco. Acordémonos que muchos tenemos la palabra del chorizo, ¿verdad? Sí, los Entonces, famosos choriceros. Manejamos el tema del chorizo, todo lo que es, por ejemplo, como un funcionario público. Sí. Bueno, el delito de cuello blanco no necesariamente es un delito de un funcionario del Estado, también puede ser un delito económico entre empresas, lo vimos de hecho la semana pasada. Pero al final y al cabo sí hay una diferencia interesante cuando hablamos de corrupción. Entonces sí relacionamos la corrupción con aquellos actos que nacen de funcionarios públicos, que nacen de un ente público y que obviamente tiene un trasfondo, y eso es un término jurídico, en que se daña un bien jurídicamente tutelado. O sea, se daña un bien del Estado, se daña un bien que es protegido por la Constitución. Entonces, cuando esos bienes son dañados, entramos en un delito económico de carácter público, que en muchas ocasiones tiene la connotación, no voy a entrar ahorita si es el concepto bueno o malo, pero tiene la connotación de decirles corrupción. Claro, claro. ¿Y esto cómo se come? A ver, ¿cómo le diría usted en términos populares, cuello blanco? El delito de cuello blanco, nosotros, y tal vez para verlo más claro, es cuando un funcionario o una persona con un conocimiento profesional abusa o usa de dicho conocimiento para llevar a cabo un delito. Para su beneficio. Veamos dos casos en sector público, sector privado. Sí. En el sector privado, que usted es gerente de una empresa y por su conocimiento financiero, usted manipuló las finanzas de esa empresa. Y esa manipulación le generó un beneficio económico fuera de su salario. Entonces usted por ese conocimiento, era el gerente, tenía un conocimiento profesional, claro, lleva a cabo, y puede ser varios actos, pero digamos una estafa a la propia empresa, la malversación de fondos de manera indebida, y ya ahí usted cometió un delito, ¿verdad? Y esa persona como gerente de la empresa pues tiene ese conocimiento financiero, ese conocimiento administrativo y puede manipular ese proceso. Desde el punto de vista del sector público, veamos algo tan simple como el hecho, bueno, hay muchos casos que podemos ver, ¿verdad? Y que han sido muy sonados. ¿Cuál es? Pero veamos, por ejemplo, algo tan simple como que usted manipule una contratación administrativa, una licitación. Entonces, que usted beneficia a un tercero. Sí, como que un familiar. Exactamente. Eso ya entra dentro de un delito económico de cuello blanco. Un delito económico en el cual tal vez la gran diferencia es que puede que en el derecho privado sea un poder económico, pero puede que muchos actos de este tipo dentro del derecho público tenga poder político. Hay un invitado que tenemos por Zoom, ¿verdad? Este es don Rafael Ángel, don Rafael Ángel, el presidente de la Asociación Ayudando Presos y Familiares. ¿Cómo está, don Rafael? ¿Me escucha? Buenas tardes. Ahí lo tengo en pantalla, pero no sé si él me está escuchando. Ahora sí. ¿Cómo está, don Rafael? Sí, no me escucha. Sí, hay un problema técnico. A ver. Seguimos aquí entonces. Bueno, a ver. Entonces, un funcionario público tenía un conocimiento y dio una licitación
a un familiar, entonces ya eso es un delito. Claro, y es un delito que se puede catalogar como un delito de cuello blanco o en este caso también un delito de corrupción, ¿verdad? Que muchos suelen... ¿Usted me puede contar algunos 3 famosos en Costa Rica? 3 famosos. Sí. Banco Anglo, ¿verdad? Creo sí. que el Banco Anglo fue un hito. El caso del Banco Anglo es un estudio profundo para que los que nos gusta la parte de delitos económicos, sí, porque marca un antes y un después, es muy interesante. No es que no hubieran en la historia, ¿verdad?, de los delitos económicos algunos otros casos anteriores al Banco Anglo, pero realmente un caso que le haya generado un daño tan fuerte al Estado, tan fuerte a la administración, no solo desde el punto de vista económico, sino también la imagen, ¿verdad? O sea, el riesgo reputacional que tenía el Estado se vio dañado. Y eso tiene había varias personas involucradas. Claro, estamos no hablando solo que era un hombre. Estamos hablando que era toda una junta directiva. Y, o sea, todos hacían chorizo. A ver, el tema del Banco Anglo es muy interesante. Sí, claro. Hubo quienes en algún momento salieron con una sentencia y hubo otros que fueron absueltos, ¿verdad? Ahí lo importante es ver en primer término cuál fue la actuación, porque el delito va en dos vías, por acción o por omisión. ¿Qué hice o qué dejé de hacer para beneficiar a un tercero? Y aquí fue muy importante porque viene también todo el tema de la omisión de procesos, la omisión de verificación de documentos dentro del otorgamiento de créditos, ¿verdad? Por ejemplo, que benefició a un grupo, o a un tercer grupo, ¿verdad?, que en su momento pues también fue investigado. El caso del Banco Anglo tiene una gran connotación y es muy importante porque nos da un banderazo de salida. Otro importante, yo creo que todos lo conocen, Caja Fichel, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dieron las compras de equipo y el equipo de nunca se usó, ¿verdad? Y nunca fue utilizado y a raíz de eso nace otro delito interesante, o por lo menos una investigación interesante, que fue el pago de comisiones a funcionarios públicos con alta jerarquía en el país. Ya está en conexión don Rafael Ángel. ¿Cómo está, don Rafael? Ahora sí me escucha. Hola, ¿cómo está, Ángel? Señor les bendiga, les guarde. Ajá, tal vez le podemos subir el sonido aquí en cabina porque yo sí no lo escucho. ¿Cómo está, don Rafael? Muy bien, ¿y ustedes? Que Dios les bendiga. Sí, bueno, estamos aquí en cabina con el licenciado don Roberto Carlo, especialista en delitos económicos. ¿Cómo le ha ido a usted? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, quiero contarle que bueno, hoy vamos a hacer una mesa redonda entre usted, el licenciado don Roberto y yo, porque estamos hablando de delitos de cuello blanco. ¿Y usted se acuerda del caso del Banco Anglo, don Rafael? Perfectamente. ¿Fue en su época o no? No, era un adolescente yo en ese entonces, pero conocí bastante el tema. Después que yo estuve en la unidad de misión de San Sebastián, conocí ahí a los involucrados del Banco Anglo, como don Carlos Robles y los demás directivos que fueron detenidos. ¿Fueron compañeros suyos? Sí, fueron compañeros míos. Ah, ok, bueno, tal vez el licenciado don Roberto no sabe, pero estoy contando que don Rafael Ángel García Cordero es el presidente de la Asociación de Personas de cárceles y privados de libertad y de sus familiares. Don Rafael Ángel nos está contando cómo es que la asociación se desarrolla para la ayuda social. Cuéntenos un poquito de todo lo que usted vivió dentro de la cárcel, don Rafael Ángel. Cuéntenos, para ver cómo asociamos el programa entre los tres. Claro. Bueno, todos saben que don Rafael Ángel García Cordero, presidente de la Asociación Ayudando al Privado de Familias, con un privado de libertad, pasé 20 años en prisión, descontando una sentencia alta y todavía la sigo descontando como casa por cárcel.
En prisión se viven muchas situaciones, ¿verdad? Bueno, una de las cosas más desesperantes que viví fue haber sido atacado sexualmente por otros privados de libertad y violado durante toda la noche, que son situaciones que viven muchos costarricenses cuando ingresan a prisión, ¿verdad? En los años 90 y en los años 80, cuando cerraron la penitenciaría central, todos los reos fueron trasladados a la Reforma y esto colapsó el sistema penitenciario y el sistema penitenciario se tornó violento. Dentro de las cárceles costarricenses, en el año 2017, como privado de libertad, denuncié un desfalco financiero dentro del comité de la cárcel Carlos Luis Fallas de Pocosí por más de 50 millones de colones, y el administrador, que se llamaba Jonathan, fue detenido y procesado. En la cárcel de Pérez Celedón también como privado de libertad denunció un desfalco financiero por más de 600 millones de colones en las pulperías de las cárceles de Pérez Celedón, y esto llevó a la detención de los administradores del penal y de los jefes de seguridad de esa prisión por este desfalco financiero. Los delitos también de cuello blanco se enfocan en el sistema penitenciario, ¿verdad? Con funcionarios administrativos o técnicos que lamentablemente los tentáculos de la corrupción llegan a ellos y también cometen varios delitos. Ayer fue detenido un policía penitenciario ingresando grandes cantidades de celulares y drogas a la cárcel de Liberia. Entonces, uno en la cárcel ve un montón de situaciones, ¿verdad? Y vive un montón de situaciones lamentables para el sistema y para el privado de libertad. El privado de libertad, durante su tiempo en prisión, ve asesinatos, violaciones, secuestros dentro de la cárcel. Me acuerdo que estando yo en la unidad en la unidad de máxima seguridad en el ámbito F de la cárcel de la Reforma, la cárcel más violenta y más hacinada de Costa Rica y una de las más grandes de Centroamérica y Latinoamérica, estaba en visita yo con mis padres cuando dos privados de libertad se le abalanzaron a otro privado de libertad que estaba con su esposa, con su mamá y con sus dos hijos pequeños, y lo asesinaron delante de su familia, y la esposa quedó bañada en sangre, al igual que los chiquitos y la mamá, y fue un momento desesperante para los que estábamos en visita y para la familia de este privado de libertad, y estas situaciones lo marcan a uno, ¿verdad?, para toda la vida, y es donde uno dice, hay que hacer algo por la población privada de libertad que vive estas cosas en un sistema penitenciario costarricense sumamente violento y decadente. Sí, muy bien. ¿Y qué nos tiene que decir el licenciado Roberto con esta comunicación de don Rafael Ángel? Qué interesante también, ¿verdad, don Rafael Ángel? Porque este tipo de delitos tiene consecuencias y estratos en cualquier lugar, ¿verdad?, donde se pueda generar un abuso. Qué interesante ver, y para que esto le quede también como lección a la gente y a todos nosotros, el hecho de que una persona esté privada de libertad no significa que no tenga derechos. Entonces vemos como, por ejemplo, un privado de libertad ejerce un derecho para poder denunciar un acto de corrupción. Qué interesante y qué bueno también, y ojalá que sea algo que marque un precedente, don Rafael Ángel, lo que usted ha hecho, que sea un precedente, porque vean, de mi experiencia, si hay temas delicados con relación a presupuestos y corruptela, y obviamente pues sabemos el índice de los delitos que salen de un penal, que entran al penal, estamos hablando que es todo una organización, y no solo estoy hablando de un penal o de un centro carcelario, estamos hablando que hay todo un crimen organizado también alrededor de eso, y parte de ese crimen lastimosamente forman parte de la estructura administrativa que facilitan, colaboran y tienen pues algún tipo de influencia. Creo que eso lo hemos visto en los últimos años, y aprovechando el tema, don Rafael Ángel, y que usted nos cuente un poquito, qué interesante es hoy ver, después de tener esa historia tan ruda y cruda, ¿verdad?, que usted nos cuenta, cuál es la finalidad de la asociación a raíz de toda esta experiencia que usted ha tenido, y en qué forma se está ayudando a los privados de libertad. Nos escucha, sí. Es que don Roberto está asociando todo su conocimiento con lo que usted nos está expresando. Usted puede contarnos hoy nuevamente esta parte para poderla asociar con lo que don Roberto viene a
instruirnos. Claro, claro. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad de Familias es la única ONG en Latinoamérica dedicada a ayudar a los privados de libertad y a las familias de los privados de libertad. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad de Familias estamos debidamente inscritos en el Registro Nacional con nuestra propia cédula jurídica desde hace 3 años. Es un equipo de abogados, psicólogos y trabajadores sociales que ayudan al privado de libertad y a la familia. Al privado de libertad se le toma el caso ad honorem, ¿verdad?, con un abogado para que le pueda tramitar solicitudes de beneficios penitenciarios. Claro. O cuando el privado de libertad ya cumple la media pena, el abogado le hace el escrito al juez ejecutor de la pena para que le den la audiencia y le den la libertad competente si él cumple con los requisitos. A la familia les ayudamos ayudándoles con una beca. Esta beca les cubre los gastos, ¿verdad?, honorarios de un abogado, y también les damos alimentos de la canasta básica, ¿verdad?, paquetes mensuales, y también les ayudamos con los gastos de servicios públicos de las casas, ¿verdad?, o personas que vivan debajo de un puente o en un precario, tratamos de alquilarles una casita para que vivan lo mejor dignamente posible mientras el privado de libertad sale, que es el soporte de esta familia. Y dentro de la asociación tenemos más de 300 familias becadas, ¿verdad?, y muchas en espera de recibir ayuda, tanto legal como en comida de la canasta básica, por la necesidad tan grande que hay entre las familias de los privados de libertad, porque viven la mayoría en pobreza extrema. Entonces la asociación trata de cubrir al privado de libertad y a la familia, y esto lo venimos haciendo desde hace 3 años. También tenemos el único albergue en Latinoamérica dedicado y exclusivamente para privados de libertad que salen de prisión y no tienen dónde vivir. Hay privados de libertad que salen a las 12 de la noche de la cárcel en libertad, entonces la asociación en una buseta va y los recoge, los lleva al albergue, y si tienen dónde vivir y familiares, los vamos a dejar al día siguiente o se quedan viviendo en el albergue, ¿verdad?, para que puedan comenzar una nueva vida en sociedad. A esto se dedica la asociación, ¿verdad? También cubrimos lo que son gastos fúnebres de los fallecimientos o asesinatos de privados de libertad dentro de las cárceles costarricenses. Se le comunica a la familia, se les ofrece la ayuda, y tratamos de ir poco a poco, ¿verdad?, cubriendo las necesidades de los privados de libertad y de las familias de los privados. Dice aquí, está escribiendo doña Susana Padilla: buenas tardes, reconociendo toda la labor humanitaria que hace esta asociación, con representación de don Rafael Ángel como su presidente y todo este equipo ayudando a toda esta población, se puede decir olvidada de los gobiernos. Los insto a seguir adelante con esta labor tan humana. Muchas gracias, doña Susana Padilla. Y don Roberto, bueno, estábamos hablando del caso Fischel, del caso del Banco Anglo, ¿verdad? Y qué se asocia y qué no se asocia con toda esta situación de ellos. Lo que pasa es que, vamos a ver, este tipo de delitos, creo que en un sistema como el nuestro, todavía ha habido un esfuerzo importante por parte del Poder Judicial, pero creo que seguimos en pañales en muchos aspectos a nivel investigativo, y lastimosamente son procesos que por su tecnicismo, el tiempo, los grupos de trabajo son exhaustos, ¿verdad? Y es necesario ir profesionalizando la parte forense, la parte investigativa, la cual he de decir que el Poder Judicial tiene muy buenos especialistas, faltan más, tienen muy buenos especialistas que puedan ahondar y realmente poder determinar elementos de prueba que evidencien el delito. Y aprovechando el tema que ahora estaba don Rafa, yo tenía una pregunta, porque hace muchos años trabajé con una comunidad carcelaria muy interesante a nivel internacional, pero sí quería ver don Rafael Ángel. Usted dijo que si estuvo en la reforma, pero no sé si tuvo la experiencia de poder compartir con algunos privados de libertad de que hayan cometido delitos de cuello blanco o delitos de corrupción. Y mi pregunta es la siguiente: ¿usted pudo notar alguna diferencia en el trato o ha podido ver en esta función que tiene la asociación que estos tipos de delincuentes, de privados de libertad, tienen algún trato diferenciado en algunas instituciones carcelarias? Y le digo por esto, porque los delitos de cuello blanco son los que tienen la más alta estadística de impunidad.
O sea, estamos hablando que, ¿qué significa eso? Que la mayor cantidad de denunciados por crímenes, por delitos de cuello blanco quedan impunes. O sea, no tienen sentencia. No son sentenciados. Y esto es algo que es muy característico en América Latina. Pero muchos de ellos, cuando sí entran dentro del sistema penitenciario, también hay ciertas diferencias en el trato, en los beneficios. Y por eso me llama mucho la atención cuando usted me dice que están trabajando también todo el tema de beneficios, ayudarlos con las solicitudes de libertad condicional. Y si usted ha notado que hay un trato diferenciado con este tipo de privados de libertad. Sí, bueno, en 1998 y 1999 que fueron arrestados los funcionarios, digamos, de lo que era el escándalo del Banco Anglo, después aquel dueño de aquella revista periodística que mandaron a matar a la periodista Ivania Mora, que arrestaron al dueño de la empresa, ¿verdad? Sí, el dueño de la empresa, el dueño de la empresa era dueño de varios medios de comunicación, ¿verdad? Es correcto, y fue detenido y enviado a San Sebastián a descontar prisión preventiva por el asesinato de la periodista Ivania Mora. Después todo lo que se involucró en el caso del padre Minor y Parmedio Medina, ¿verdad? Y los asesinos de Parmedio Medina y los empresarios que hubieron participado en este crimen, como Omar Chávez, que también en esos tiempos, ¿verdad? En esos transcursos de 1998 al 2005, pues pasaron todas estas cosas. Vimos todos los privados de libertad en ese momento un trato preferencial hacia muchos de estos delincuentes de cuello blanco. Le puedo hablar de los expresidentes de la República, don Rafael Ángel Calderón Calderón y don Miguel Ángel Rodríguez, que fueron arrestados, y la administración penitenciaria, la ministra de Justicia en ese entonces y el gobierno les construyen algo impresionante, les construyeron celdas especialmente para ellos, debajo de la administración del complejo penitenciario La Reforma. Están las oficinas de todos los funcionarios y abajo les construyeron celdas exclusivamente para ellos. Era algo realmente que nos servía la sangre a los privados de libertad por el trato tan preferencial que estaban recibiendo. No solo les hicieron las celdas nuevas, se las equiparon, les pusieron colchones ortopédicos, los sacaban a pasear a los alrededores de las oficinas, ¿verdad? Y encerraban a todos los privados de libertad, y claro, los privados de libertad en las mallas querían tirárseles encima, ¿verdad? Para hacerles daño, y los expresidentes salían vestidos. Miguel Ángel Rodríguez salía vestido todo con ropa deportiva marca Nike, y don Rafael Ángel Calderón salía vestido de ropa Reebok, ¿verdad? Totalmente vestido de ropa sport, con una hielera llena de productos para hacer ejercicios, ¿verdad? De bebidas energizantes, y se ponían a caminar a los alrededores de la prisión, a los alrededores de que ningún privado de libertad podía caminar, a los alrededores de las mallas, a los alrededores de los puestos de uno, ¿verdad? Que si un privado de libertad se acerca ahí, lo asesinan inmediatamente, ¿verdad? Porque piensas que te va a escapar. Sin embargo, los expresidentes tenían privilegios, ¿verdad? Que uno realmente comprobó cómo la corrupción, ¿verdad? Ingresaba más a la Reforma, ¿verdad? Porque la Reforma es un complejo penitenciario totalmente corrupto, de funcionarios corruptos y de policías penitenciarios corruptos. Hace 4 semanas el director general de la Reforma y la directora del ámbito de Mediana Cerrada fueron arrestados por la entidad judicial de Alajuela por actos de corrupción con bandas organizadas dentro de la Reforma. Entonces, hablamos con mucha propiedad y con mucha seguridad, porque hemos visto, ¿verdad?, cómo agentes del OIJ llegan y arrestan funcionarios penitenciarios y los llevan a una investigación, ¿verdad?, por estos delitos, ¿verdad? Entonces, yo pude ver muchas cosas en esas celdas de los expresidentes. Cuando ya ellos salieron en libertad, esas celdas quedaron desocupadas solo para delincuentes de cuello blanco. Me acuerdo cuando fue arrestado el fiscal Burgos, después de asesinar a su esposa, este fiscal fue llevado a una celda de esas, ¿verdad? Y ahí estuvo hasta el momento que tomó la decisión de suicidarse. Pero durante todo ese tiempo nunca fueron revueltos con la población privada de libertad. Ahora, como presidente de la asociación Ayudando al Privado de Libertad y Familias, recibo muchas denuncias, ¿verdad?, de privados de libertad, digamos como el empresario Juan Carlos Bolaños, que llegó a la unidad de admisión de San Sebastián y tenía montones de privilegios, ¿verdad? Y un día se resbaló en el baño
y eso bastó y sobró para que un fiscal de la República y un juez de la República le cambiara las medidas y lo mandara de la cárcel a su lujosa mansión a descontar la sentencia. ¿Y cuántos privados de libertad se han caído en el baño y se han quebrado una pierna y siguen en la cárcel descontando su sentencia? Claro, claro, pero bueno, vamos a darle una perspectiva global a esto que estamos hablando. También uno se pone a pensar, si los mezclan con toda la población, los matan, ¿verdad? Bueno, sabemos eso, ¿verdad? Sabemos que tienen un momento de sí, protección por parte del Estado, o sea, es como meter a un juez, ¿verdad? Que haya sido sentenciado y mezclarlo con toda la población. Bueno, yo conozco jueces de la República que están revueltos con la población privada de libertad. Sí. Le voy a nombrar un caso, como el caso de aquel juez que otro juez de Limón lo mandó a matar con unos sicarios, y los sicarios llegaron y le dispararon, pero los sicarios se fueron porque pensaron que estaba muerto, y era que el juez más bien se había desmayado el susto. Cuando el juez se despierta, ya ve que no le había pasado nada. Al juez que lo mandó a matar lo arrestan y lo llevan a la cárcel 5 estrellas de este país, que es la cárcel de Cartago, y lo tienen con todos los privilegios ahí hasta el día que sale en libertad, ¿verdad? Y vemos muchos casos así, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas que por su estado judicial y por su relación con el Poder Judicial, como es fiscales, como es jueces, como es presidentes, como empresarios, como personas poderosas, tienen privilegios dentro de las cárceles y se aprovechan de la protección que les tienen que dar para darles más privilegios de lo que ya tienen. Claro, hay que ser conscientes de que el funcionario público, y más cuando tuvo una alta posición jerárquica, un presidente, un expresidente, un juez, el caso Burgos, que había sido también fiscal, ¿verdad? O sea, había una connotación ahí fuerte, pero creo que en el equilibrio, y aquí viene un tema de concientización social y voluntad política, hasta dónde la protección se convierte en un privilegio. No es lo mismo. Una cosa es que usted proteja, resguarde, custodie la vida de un tercero, que como por la figura que es, tiene que tener también las instituciones resguardar la vida de esa persona, claro, como de muchas otras que están en el sistema carcelario, pero específicamente a ellos, y hasta dónde esa protección se convierte en un privilegio, que ahí es donde creo que el sistema nos debe, ¿verdad? Claro. Porque no es lo mismo los privilegios que yo puedo tener, y me llama mucho la atención porque a nivel de carcelario, y si no me equivoco, que me corrija don Rafael Ángel, se utiliza mucho el término de los beneficios que pueden tener los privados de libertad. Está claro que los privados de libertad de máxima seguridad, mediana, baja, que está esa categorización existe en el sistema, tienen beneficios de acuerdo al estrato en que usted esté. Yo preguntaría, entonces, ¿hay cárceles VIP? No sé si VIP, pero creo que hay cárceles con mejores condiciones que otras. Sí, pero estoy hablando de nivel económico. Yo sé que, digamos, la White, por ejemplo, que hay celdas y cárceles preferenciales o pabellones preferenciales, pero digamos, donde uno diga, la mayoría de gente, esta gente de un nivel social económico diferente. Lo que pasa es que hay perfiles, estoy hablando del sistema, sí, hay perfiles donde cierto tipo de delincuente ya privado de libertad se le envía a un centro carcelario, por ejemplo, porque no es violento o por el tipo de delito que cometió. Lo que pasa es que son también paradigmas, sí, y de alguna u otra forma son mecanismos utilizados para beneficiar a cierto estrato. Porque al final y al cabo esas entidades carcelarias, esas prisiones, por decirlo así, tienen mejores condiciones. Empecemos por el hacinamiento, sino que lo diga don Rafael Ángel, ¿verdad? El hacinamiento es un problema que existe hace más de 30 años en este país, y hoy por hoy siguen siendo las mismas. Y es claro, dentro de por lo menos la erga penal, que uno como abogado, por ejemplo, a veces hasta pide que envíen a su cliente a cierta institución porque sabe que ahí tiene mejores condiciones y beneficios, y donde
muy beneficioso su salud, su estado personal, el poder tener cierto acceso a ciertos privilegios. Entonces, desde mi punto de vista, creo que tenemos que buscar el equilibrio entre la protección y el privilegio. Y sí, creo que hay instituciones carcelarias que definitivamente hay unidades que benefician a un estrato social, a pesar de que no nos guste, pero sí. Y lo peor es que ese beneficio gira alrededor de un criterio técnico para que estén ahí. Y si no, que me corrija, don Rafael Ángel. Sí, bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con más del Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual. Cruzamos provincias, pueblos y barrios para llegar hasta su corazón. A continuación, una palabra de restauración, de restitución y de vida. Soy Life Coach José Antonio Tabora. De los cielos, la disciplina viene para que usted se restaure, para que usted se levante, para que usted se financie, para que usted se proteja, para que vaya el tiempo de gloria. ¡Ay, no! Voy a esperar a que Dios me lo diga a mí. Cuidado, y hoy en la tarde es el cierre de su vida y el fin del mundo ya le llegó y usted esperando todavía. Yo no soy usted, pero yo soy violento. A mí más bien hay que pararme. La palabra de Dios dice que desde la época de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. Dice que la carne se manifiesta, que el espíritu se manifiesta, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Gálatas capítulo 5 dice que la paz, paciencia, mansedumbre, templanza y dominio propio. Usted no puede dominar el mundo si no se domina primero. Tienes que ponerte en los zapatos de ellos para entender qué es lo que quiere hacer Dios con usted. ¿Qué es lo que quiere Dios con usted? ¿Será que lo va a llevar? ¿Será que lo va a asfixiar? ¿Será que lo va a proteger? ¿Será que lo va a guiar? ¿Será que lo va a llevar al tiempo perfecto? A sus hijos avergonzados. Dios es fiel porque te va a llevar al tiempo de gloria, porque te va a dar de comer, te va a financiar, te va a restaurar, te va a proteger, te va a guiar y va a avergonzar a tus enemigos. Y cuando digan, ay, mira, ¿te acordás de aquel pastorcito? Porque así me dicen a mí, pastorcito, el pastorcito. Sueñe, puede, arrebate, lleve su fe a otro nivel, lleve su fe a un nivel mayor de gloria. Diga, Señor Jesús, el próximo tiquete aéreo es el mío. ¿Quieren que diga una cosa? Yo no predico caricatura, porque yo soy el testigo. Yo, dame a mí. Está hablando con José Tabora, el ex productor de Modelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Bien, estamos en el programa de Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual, y estamos hablando de un tema muy interesante hoy, que son los delitos económicos de cuello blanco. Estoy con el licenciado Roberto Carlo y con el presidente de la Asociación de Presos y sus familias. Y bueno, esto se puso ya con fuego, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no sabe, que uno se está instruyendo, y también esa virtud que don Rafael vio la perspectiva desde adentro, ¿verdad? Aquí está la perspectiva de un profesional desde afuera,
y una perspectiva de un privado de libertad que vivió en carne propia y que ahora tiene una asociación de ayuda a presos y sus familias. Don Roberto, este caso del Banco Anglo, yo tenía 18 años cuando eso, ya tengo 47 años, 18 años, y me acuerdo que fue un desastre, ¿verdad? Porque nunca se había visto algo así. Hay personas que todavía siguen presas, ¿verdad? Y que tienen esos privilegios que estamos hablando de las cárceles, estas premium, VIP o privilegios, como lo queramos llamar. Bueno, yo creo que eso también fue parte de la experiencia del Banco Anglo, ¿verdad? Sí. Marca un hito porque en correlación con las condenas y las sentencias que se generan, vemos como algunos, privados de libertad en su momento, empiezan a tener ciertos beneficios que no eran normales dentro del sistema penitenciario. Acordémonos que yo no sé si ustedes tenían memoria, yo tenía también alrededor de unos 12 años en el caso del Banco Anglo, pero sí me acuerdo de ver a mi familia y mi padre, que también es abogado, y en su momento la connotación, no solo del caso, sino de lo que pasaba alrededor del caso, y la connotación de ver cómo habían ciertos beneficios posterior a años, ¿verdad?, de investigación, donde uno ya veía, por el dinero baila el mono, dicen, ¿verdad? Por la plata baila el mono. Por la plata baila el mono. Sí. Y creo que va muy de la mano de lo que decía don Rafael Ángel, ¿verdad? Como a pesar de que usted es privado de libertad, no significa que no pueda tener beneficios si tiene dinero. Y creo que ellos también aprovechaban beneficios que existían, sí, jurídicamente hablando, que muchos privados de libertad no pueden porque no tienen acceso al dinero para pagar un abogado. Entonces ellos además tenían esa fuerza de asesoría atrás de ellos que podían beneficiar, y claro, es notorio cuando vemos esos beneficios y es notorio cuando vemos la forma en que viven. Por ejemplo, el caso que decía don Rafael Ángel, Juan Carlos Bolaños, ¿qué determina el criterio técnico para que don Juan Carlos vaya a hacer casa por cárcel? ¿Y qué determina que una persona de clase media, media baja, siendo preso, también siendo privado de libertad, haga la misma solicitud y se la nieguen? Entonces, ahí es lo interesante, y si que no me corrija don Rafael, hay todo un proceso interno que evalúa este tipo de solicitudes y que también pues hay que meterle un poquito de bisturí. Sí, voy a mencionar el número de la central telefónica de la Asociación Pro Ayuda a Privados de Libertad y a sus familiares. Es el 44 11 22 33, 44 11 22 39. También el de la presidenta, doña Maureen, 84 35 38 13, ¿verdad? Y ellos tienen un simple móvil para las ayudas financieras que necesita esta asociación, que además está haciendo una gran labor. Y bueno, hoy es el segundo día de entrevista de don Rafael, y pues yo tengo el deber de felicitar a don Rafael por su iniciativa de esta asociación, ¿verdad? Y el simple móvil de ellos es 84 35 38 13. Don Rafael, usted es una persona bendecida por Dios, porque usted está en su casa recibiendo un privilegio, ¿verdad? Un privilegio, pero que usted ha sacado provecho. Le ha sacado un provecho para ayudar a la sociedad costarricense. Hay muchos comentarios muy positivos, cosas muy lindas que están escribiendo acerca de usted, y yo quiero leérselo, porque es mi deber no quedarme callado, ¿verdad? Y pues uno tiene que honrar a las personas, ¿verdad? Y yo quiero leerle aquí esto que están diciendo. Bueno, dice, a ver, que excelente, don Rafael, así habla un presidente de la asociación, tiene fans aplaudiéndolo, de privados de libertad y sus familiares Costa Rica,
con la verdad en lo que vive en el sistema penitenciario de este país, un privado. Lo único, dice, están halagando su trabajo, don Rafael Ángel. También están diciendo aquí que si no fuese por el apoyo tan grande que nos ha brindado don Rafael Ángel García Cordero y la asociación, ayudando al privado de libertad y a sus familias, quizá muchos no hubiésemos sabido cómo enfrentar esta etapa tan difícil para las familias. Yo quiero hacer un comentario, don Rafael. En realidad hay muchas personas que no tienen ni siquiera una visita de un familiar. Hay personas que fueron olvidadas por sus familias y hay personas que las familias se avergüenzan de estas personas que están privadas de libertad y se olvidaron completamente porque tal vez son penas de 30, 40, 50 años y ya no. Y bueno, esa labor que está haciendo usted, ¿verdad? De recogiendo, en la palabra dice, aunque tu madre y tu padre te abandonaran con todo y yo te recogeré, y usted está haciendo eso. Entonces, de parte de este programa Oficina Jurídica Virtual, pues yo también quiero aportar a esas felicitaciones porque su labor es una labor encomiable. Como una corona, hay que ponerle una corona en la cabeza a usted. Viví en carne propia lo que viven muchos privados de libertad hoy en día, que es que la familia los abandona, ¿verdad? Yo, cuando yo caía a prisión, a mí me visitaba mi papá, mi mamá y mi hermana, ¿verdad? Y tenía más hermanos y más familiares, pero mi condena era muy alta, es de 50 años de prisión, y claro, la familia, al ver que pasaba 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, llega el momento en que la familia, ¿verdad? Los más cercanos mueren, que es el padre y la madre, y los hermanos, ¿verdad? Y el resto de familia, pues, se aleja totalmente. Entonces, el privado de libertad queda desprotegido totalmente durante todos esos años y se convierte en un indigente carcelario porque no tiene cómo suplir sus necesidades, ¿verdad? Ni otros reos les ayudan. Haberán reos solidarios que a veces ayudan a un privado de libertad con un par de sandalias, con una mudada, con un corte de pelo, con una presto barba, pero habrán otros que no. Y esa depresión los lleva a perder, ¿verdad?, sus habilidades mentales, y muchos hoy en día, muchos privados de libertad están descontando su sentencia en Capercol, que es una prisión para enfermos mentales aquí en Costa Rica, y muchos privados de libertad por esa condición, ¿verdad?, van y cambian su situación jurídica a un hospital mental o a una prisión mental porque pierden hasta la razón de verse tan abandonados y caen en una profunda depresión que el sistema nunca se da cuenta, los funcionarios nunca se dan cuenta y el privado de libertad no recibe la ayuda que debería para no caer en ese estado, ¿verdad? Sí, don Roberto, cuando uno ve estos casos de escándalos, ¿verdad?, que hacen como un show mediático, aparecen policías, agentes, 20 radiopatrullas y es una persona a la que están buscando, ¿eso como para qué? ¿Cuál es la idea de hacer tanto show? A mí de todos los casos, el que más me ha llamado la atención, que para mí fue algo impresionante, un show, no sé si se acuerdan, ver al fiscal general de la República entrar en un avión en el aeropuerto Juan Santamaría para arrestar al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien estaba en un puesto en un organismo internacional, y se paralizó el aeropuerto. El aeropuerto fue paralizado. Todos los medios de comunicación asistieron para ver a un expresidente bajar esposado de un avión donde se le puso una manga especial para que bajara, o sea, fuera expuesto al público. Ni siquiera fue arrestado internamente, sino fue expuesto. Es un caso en donde uno realmente se da cuenta de que el interés político que existe detrás de bastidores es enorme. Por eso, ¿y como para qué? O sea, ¿cuál era la idea de eso? No había ninguna... No era necesario, no había necesidad del show. Uh-huh. Y ahí es donde, sin meternos en el hecho de si fue o no fue don Miguel Ángel, ¿verdad? Porque
el juicio dio un giro al final, muy interesante, pero nos llevaría horas, muy rico y apasionado hablarlo. Para preguntar, ¿él también casa por cárcel? En su momento determinado sí, dentro del proceso de investigación, pero recuerden que ya en un momento Miguel Ángel sale absuelto, ¿verdad? Pero fueron años de investigación. Pero el tema aquí es el show mediático que monta la fiscalía, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros como ciudadanos... Yo diría, ¿y nadie le avisó a don Miguel Ángel? Pues, obvio que no, ¿verdad? Nadie le dijo, mira, hay un show. Pues imagínese qué podía hacer, porque ya venía con arresto internacional, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí lo preocupante es que nosotros como comunidad, la prensa misma, se preste a ese tipo de shows. Y ¿por qué no podríamos determinar que el mismo show hasta pudo haber sido un delito? Un abuso de autoridad. Claro. ¿Verdad? Porque existe el delito de abuso. Yo creo que don Miguel Ángel escribió un libro sobre todo eso. Entonces, sí, podemos ver que en ese tipo de actos se abusó, ¿verdad? No solo de la autoridad que se tenía, sino de todo un contexto político. Claro. Y se utilizó. Claro. Y a fin de eso es que no quiero meterme, puede ser un tema más adelante, pero hoy vemos un partido político representado por esta persona en su momento que cayó, que se derrumbó y que hoy de sus cenizas se está levantando. Sí. Pero vemos todo lo que gira alrededor de estos actos de corrupción y cómo, por ejemplo, hoy por hoy el cemento chino gira alrededor no solo de actos de posible corrupción, de los supuestos créditos o préstamos que se otorgaron, pero si nosotros vemos todo el escudo político que existió alrededor y que influenció para que se cayera el negocio del cemento chino, estamos viendo dos bandos dentro de la política. Por eso se podría decir que hay corrupción en ambos. Entre mayor poder y menor poder, todo hay corrupción. Entre mayor poder, mayor corrupción. Claro. Poder absoluto, corrupción absoluta. Lo decía un filósofo. Así que creo que aquí es donde tenemos que hacer conciencia, no solo los que trabajamos en el sistema penal, en el sistema procedimental, sino también ver hasta dónde estamos dispuestos a ser parte de ese show. Sí, hay algo importante en todo esto. ¿Al tico le gustará eso? Yo creo que el tico, bueno, porque si lo hacen con varias personas, ¿verdad? Los tres somos es como ticos. Si no hubiera noticia. Los tres somos ticos. Yo creo que una característica del tico es que nos gusta el show y tenemos memoria teflón. Entonces, nos gusta, es como los toros. Si no se levantan a alguien, los toros estuvieron malos, ¿verdad? Si no se levantó alguien en las corridas, no pasó nada. No pasó nada, qué toros más malos. No, sí, claro, bueno, ¿verdad? Entonces, se nos olvida lo que pasamos, somos parte del show, pero nuestra memoria es de teflón. Por eso yo hoy le decía a don Rafael Ángel que hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, no porque sean malos, sino porque hay mucha gente que le gusta hacer show, ¿verdad? Y entonces es bueno uno tener a una persona encargada de la asesoría de comunicación para que cuando te vayan a hacer las preguntas, claro, te las hagan por escrito primero, ¿verdad? Porque la publicidad de medios de comunicación como el nuestro, ¿verdad?, podría ser algo muy positivo para una persona como usted, ¿verdad?, que está creciendo y creciendo y creciendo con su asociación. Bueno, quiero dar un agradecimiento a don Roberto Carlo por todos los conocimientos y destrezas que ha venido a expresar en este programa. Como que no nos alcanza, hay que seguir desarrollando. Entonces desde ya lo invito para la próxima semana, si usted tiene en su agenda bien, ¿verdad? Entonces tal vez puedas venir de hoy en 8. ¿Cómo está su agenda? De hoy en 8, sí. Sí, perfecto. Y a don Rafael Ángel quiero decirle que Oficina Jurídica Virtual y este servidor vamos a ayudarlo con la asesoría en el área de comunicación, ¿verdad? Este programa tiene un costo, la televisión tiene un costo, la prensa tiene un costo, la radio tiene un costo, todo tiene un costo, pero para usted no va a tener ningún costo. Pues vamos a ayudarlo.
Vamos a ayudarlo. El trabajo que usted está haciendo es un trabajo que es como para darle una medalla, ¿verdad? Porque realmente la gente privada de libertad necesita personas como usted, y yo lo quiero felicitar también a don Roberto por sus conocimientos, y desde ya muchísimas gracias a la radio audiencia de este programa. Mañana es viernes, no, mañana es jueves. Mañana jueves vamos a seguir entrevistando. ¿Mañana es jueves o es viernes? Mañana es jueves. Mañana es jueves. Sí, es que tengo tantos programas ahora, vio, qué bendecido. Que bueno, quiero darle muchísimas gracias a toda la radio audiencia, a la radio audiencia de 930 AM Radio Costa Rica. Escríbanos, llámenos, mándeme WhatsApp, llámeme por teléfono, mándeme correos electrónicos que yo sí contesto, yo personalmente voy a contestarle. Y desde San José de Costa Rica y para toda Centroamérica y Latinoamérica, desde 930 AM Radio Costa Rica, habló para ustedes José Antonio Tabora, Life Coach del programa Oficina Jurídica Virtual. Buenas tardes.